Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio de socialización del archivo LP en el marco del aplicativo Simplex Operativo. Mi nombre es Daniela Chica y en nombre de XM les damos la bienvenida a este espacio de socialización. Invitamos a todos los asistentes a participar de manera activa mediante el botón P y R que pueden encontrar en la parte superior de su pantalla. Una vez culminado este espacio, vamos a proceder a enviarles las memorias para que puedan consultar esta información y sea de interés en sus procesos. El día de hoy nos acompaña Juan Esteban. Él es analista de programación de la operación y será quien nos estará acompañando para compartir su conocimiento en torno a este archivo. Así que, Juanes, te doy la bienvenida. Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan. Como mencionábamos anteriormente, este es un espacio para hablar de la socialización del archivo LP. Y preliminarmente, desde XM vamos a empezar a hacer la publicación de los archivos LP a partir del próximo mes. Serán publicaciones mes vencido y son archivos que buscan garantizar la repetición, la reproducibilidad de los resultados obtenidos por el despacho económico. Para hablar de ello, básicamente tenemos un contenido que vamos a compartir con ustedes, que la idea es llevarlos guiados para que podamos explicar cada uno de, de los desarrollos y las actividades que queremos compartir. La demanda tenemos socialización archivo LP. El archivo LP es un archivo en el que uno puede exportar el modelo matemático con las restricciones formuladas y va a ser el archivo que luego puede interactuar con los optimizadores para obtener una solución. El contenido que vamos a cubrir hoy tiene 4 puntos. Una primera parte donde vamos a insistir en el conocimiento previo que hay que tener para poder tener un desempeño bueno en la interacción con este archivo, entender de qué consiste y cuáles son los resultados obtenidos. Vamos a ver cuál es el formato de publicación, en qué consiste, cómo se interpreta y vamos a mirar uno de los posibles formatos de solución, ya que dependiendo la herramienta que se utilice para hacer la optimización, se pueden obtener diferentes archivos de formato de salida. Y por último, como es un espacio interactivo respecto al archivo, la idea es abandonar la diapositiva y que vayamos a un notebook de Python en el cual vamos a mostrar por bloques de código de entendimiento cómo haríamos esta interacción con el archivo. Vemos que con qué vamos a poder interactuar y cómo haríamos una solución, un reporte de los resultados que nos interesan. En cuanto a conocimientos previos, hay un conocimiento core para entender esto y es que se tengan nociones de programación lineal, de preferencia programación lineal entera mixta. Antes de continuar, va a haber un espacio de preguntas y respuestas. Como se mencionó al iniciar este webinar, la mayoría de estas preguntas las vamos a resolver al final. O si los moderadores consideran que es pertinente, pues será la respectiva intervención. Volviendo a la parte de conocimientos previos, entonces esto no es un webinar para que hablemos de modelación, de que es un modelo lineal, de que es un modelo entero mixto, sino que sí les pedimos esto como un requisito para entender qué hay dentro del archivo LP. Y adicionalmente, de manera opcional, conocimientos en Python. Estos son importantes, pues porque en la parte donde vamos a interactuar con el archivo, por facilidad lo vamos a hacer mediante Python y las librerías que tengamos disponibles. El archivo publicado o el archivo LP, que va a estar dentro de los informes del despacho, al final de la reunión les puedo mostrar cuál va a ser la ruta para recordarla en caso de que haya dudas. Es básicamente un archivo que nos va a decir, permítame, pongo el puntero. Tenemos una primera parte, este es un archivo LP de ejemplo, valga la claridad, no es el archivo como tal del despacho. Después vamos a ver un ejemplo que tiene fragmentos de un archivo de los que quedarían publicables. Tenemos primero la función que puede ser maximización o minimización, la descripción de esa función de manera puntual y luego la palabra clave sujeto a. Y hacia abajo tendríamos ya una lista
de cada una de esas restricciones que tienen básicamente el nombre constraint 0 aquí, constraint 1, restricción cuadrática, restricción binaria. El nombre realmente viene desde la parte de la modelación. Y luego de los dos puntos viene la expresión algebraica, que sería la que finalmente expresa la restricción que queremos tener dentro del modelo. Luego del segmento de las restricciones hay un segmento de cotas, que básicamente nos va a indicar una variable, qué valores tiene el límite superior o inferior. Esto es para variables continuas. Y también hay una parte de binaries, una aclaración. En el bounds también pueden haber variables binarias. Sus límites por defecto serían 0 y 1, a no ser que se modifiquen por alguna otra razón, nos diría que la cota superior es 0. En el segmento de binaries lo utilizamos para definir qué variables son binarias, para que a la hora de que la herramienta que lee este archivo sea capaz de entender esa naturaleza y poder hacer la respectiva optimización. Y las variables generales son variables que son continuas. Por último, por un tema de estándar del formato, tiene que terminar con la palabra clave END. Aquí tenemos un fragmento de un archivo publicado, digamos más bien publicable, porque todavía no se ha cumplido la fecha para empezar la publicación de estos archivos. Tenemos una parte en encoding que utiliza el archivo para ser leído. Tenemos, como les mencionaba, primera parte, minimización, el nombre descriptivo y dentro de cada uno de estos está una función objetivo discretizada por periodos, que finalmente estamos minimizando la sumatoria de esa agregación. Sujeto a, aquí estarían todas las características técnicas, el balance global, restricciones de áreas y demás detalles dentro del modelo. Aquí solo ponemos una de las restricciones y de hecho es un fragmento porque es un archivo bastante extenso, como lo podrán ver en cuanto se haga la publicación. En las fronteras, en este ejemplo tenemos el intercambio de subáreas, que básicamente es una variable positiva y nos dice que tiene que ser un valor inferior a 999, cambiando la desigualdad y el signo. Esto significa que estaría abierto el límite para todo efecto práctico y una indicación de esas variables binarias que tenemos primero, el encendido de las plantas. El formato de solución. eh, Permítanme validar una cosa. Dentro de la diapositiva, cuando se publique, van a ver que en la parte inferior tenemos unas hiperreferencias. Estos son entradas a la documentación de Guroi. Dado que Guroi es la herramienta con la cual vamos a ilustrar hoy eh, cómo hacer esta interacción con el archivo y tiene una documentación bastante buena en cuanto a estos formatos. Entonces, en la referencia inferior, ustedes pueden entrar posteriormente y detallar qué características tienen estos archivos LP y algunas características adicionales que no los mencionamos acá, básicamente porque no van a estar contenidas dentro de la publicación. De igual manera, también queda aquí una referencia. Y para los archivos de solución, como les mencionaba al inicio, hay varias formas de generarlos. Entonces también dejamos una referencia para que ustedes consulten cómo generar ese reporte. Estos reportes tienen varios formatos y cada formato está orientado a entregar más o menos información. Información que seguiría disponible dentro de la instancia del solver que utilicen en su lenguaje de programación preferido. Y por ejemplo, hay un formato bastante rico que exporta Guroi, que es el JSON, y nos va a dejar datos generales del modelo, de lo que él puede encontrar durante las soluciones, las iteraciones, los valores incumbentes, solución de funciones objetivo en caso de que el algoritmo de optimización así lo requiriera, y un segmento de variables donde para cada variable pues estaría descrito el ítem que nos interesa. Por mencionar algo, tenemos en este ejemplo que, insisto, este no es del modelo puntualmente, tenemos acá que una variable btag, la cual tiene el atributo x, que si lo buscamos en la documentación, esto se refiere al valor que está adquiriendo dicha variable. Uno de los formatos de solución bastante más sencillos y simplificados es el formato .sol. El formato .sol básicamente nos va a decir el nombre de la variable con sus dimensiones en caso de que las tenga,
y nos va a indicar el valor. Es un formato bastante sencillo. Interacción con el archivo. Les mencionaba que aquí vamos a abandonar el PowerPoint, vamos a quitar las diapositivas, a romper la cuarta pared y nos vamos a ir a trabajar con un notebook. En este caso, por facilidad del presentador, el notebook va a estar ejecutándose dentro de Visual Studio, pero lo pueden usar de la manera convencional. Este archivo igualmente va a ser publicado para que sirva de ejemplo. Y permítame repetirlo nuevamente, esto es un ejemplo de cómo interactuar con el archivo. Ya dependiendo de las opciones o solvers que tenga cada uno de ustedes, pues puede tomar esto como base o no para hacer las interacciones que deseen. Se va a publicar tanto en el notebook como en un archivo compilado, un solo archivo de Python. Eh, Antes de comenzar, les voy a mostrar muy brevemente, y sin ser del interés, qué contiene un archivo LP de los que se van a publicar. Tenemos la minimización, la totalización de la función objetivo por periodo, que si la buscamos posteriormente, esto lo que nos va a hacer es la agregación de lo que establece la regulación, que son costos de oferta más precios de arranque y parada. También separamos la generación internacional. En este caso contabilizamos las TIEs. Los demás detalles los podrán ver ustedes a medida que esté publicado el archivo LP y en ese sentido pues también estaremos como atentos a cualquier duda que pueda existir respecto al formato. Ahora sí, vamos a ensuciarnos las manos. Entonces tenemos aquí un script, insisto y repito, en el que vamos a utilizar la librería de GuroPy, la que nos va a permitir hacer esta interacción con ese archivo LP y que luego podamos tomar variables o restricciones y podamos hacerle modificaciones según el interés que cada uno de ustedes tengan. Simplemente podamos leer y resolver y validar y contrastar contra eso los resultados del despacho. O también hay herramientas un poco más experimentales para quienes deseen incursionar en ello. Voy a intentar ser muy preciso con el código. Estamos usando Python 3.12 y tenemos la librería GuroPy. Tenemos de allí los objetos modelo, restricción y variable. Y para efectos de manejar rutas locales usamos Padlib y Excel para pandas para hacer reportes. Adicionalmente vamos a definir la ruta donde estamos trabajando, la ruta donde está ubicado el archivo LP y unas rutas para hacer la escritura del archivo SOL, del archivo JSON. Adicionalmente, dentro de este código vamos a encontrar un ejemplo donde yo he escrito un archivo MST, que es un archivo que guarda toda la información de las variables binarias para posteriormente hacer un arranque en caliente. Esto va a permitir que a la hora de hacer las ejecuciones no tenga que estar iniciando siempre desde cero, sino que quede desde una solución anterior. Es buscando algo de eficiencia computacional a la hora de hacer las ejecuciones. Y finalmente un pad de Excel en el cual vamos a escribir el resultado o coloreado del despacho que nos interesa. Tenemos aquí unas funciones auxiliares. Realmente no quiero quedarme explicándolas ahora porque perderíamos el foco y más bien a medida que la utilicemos, volvemos arriba y miramos qué hace cada una de ellas. Entonces el primer paso es realizamos la lectura del modelo y aquí vemos un momentico. Esto parece que está pegado al kernel. Voy a interrumpirlo. No, permítame un momento, reinicio el kernel y ya retomamos.
Bueno, aprovechemos el tiempo mientras el kernel hace su trabajo. Entonces les comentaba que tenemos la parte de la importación de las librerías, una definición de unas rutas claves entre las cuales está la entrada y los distintos formatos de salida, el arranque en caliente, y hay un tema aquí con esta variable que llamamos PoScale. Este básicamente nos va a permitir, pues un parámetro que sale debido a que dentro del modelo matemático, como manejamos un rango muy amplio de variables, esto puede ocasionar que el modelo presente unas advertencias por el rango tan alto de variables que hay. Entonces, para hacerlo, recordemos que una propiedad de la función objetivo es que la minimización de f de x tiene la misma solución óptima que la minimización de f de x dividido un factor de escala. Entonces, este factor de escala lo vamos a utilizar acá para hacer ajustes dentro del LP según el experimento que queramos hacer, que lo vamos a ver allá abajo. El kernel inicializó, vamos a correr la parte de la importación de las librerías. Vamos a cargar las funciones que las vamos a ir detallando a medida que avancemos. Y ahora sí, vamos a leer el modelo de optimización o el archivo LP que queremos replicar o estudiar en este caso. Se leyó el archivo, demoró 3 segundos, tiene 1600 filas, 1021 columnas y aproximadamente medio millón de elementos no ceros. Entonces, primer ejemplo de interés. Entonces, en este ejercicio vamos a tomar una planta no térmica. Aquí vamos a usar nombres puntuales porque va a ser un archivo real. Entonces, no podemos usar nombres genéricos. El nombre fue escogido al azar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que del modelo vamos a tomar una restricción que es la función objetivo relacionada a la generación de plantas que no son de ciclo combinado en el periodo 1. Y vamos a buscar la variable que es la generación de planta de Albán en el periodo 1. Aquí tenemos una observación. ¿Cómo se define la variable? Vejen PLT, conjunto de plantas, conjunto de periodos. Y luego de tener estos dos elementos, hay algo adicional. Ya te doy la palabra, Dani, apenas acaba este ejemplo. Tenemos el método cambiar coeficiente, en el cual especificamos una restricción o una restricción, que en este caso es una restricción de igualdad, que es dentro de la función objetivo. Le decimos ahí la planta y el periodo que quiere en esta variable, que queremos cambiar el coeficiente, y aquí le estamos poniendo un precio que nosotros deseemos, pero alterado por el escalamiento, que esto es por un tema de estabilidad numérica. Con esto estaríamos cambiando básicamente la valoración de esta planta, ¿no?, durante ese periodo. Y esto, ¿a qué me abre las puertas? Listo, yo corro el despacho original una primera vez, genero el resultado como yo lo necesite en Excel, una base de datos, pero después quiero hacer una experimentación con mi planta y quiero, por ejemplo, conocer qué pasa si subo el precio, si lo bajo, cómo se comporta el sistema. Esto básicamente nos permitiría hacer esa interacción. Juanis, discúlpame que te interrumpa acá un segundo. Nos dicen que si es posible que puedas ponerle un poco de zoom porque no alcanzan a ver lo que nos estás proyectando, porfa. Con ustedes. Eh, Creo que sería puntualmente esta parte, donde estamos ya con los ejemplos. Creo que con esto estaría ya bastante visible. Sí, básicamente sería esto. Entonces, retomando el ejemplo, me tomo la restricción en la que se asocian los costos de generación de plantas que no son térmicas de ciclo combinado. De ahí busco la variable, me traigo la variable del modelo asociada a la generación planta, en este caso de Albán en el periodo 1. Y ahí voy a alterar el coeficiente en la restricción de generación para la planta Albán con este nuevo valor. Adicionalmente, yo quiero ponerle una generación mínima o máxima a esa variable. Lo podemos hacer con los atributos lower bound
y upper bound. Esto obligaría a que la generación de esa planta esté en ese periodo, el periodo 1, entre 100 y 300 megavatios. Aquí hay una advertencia y una salvedad. El archivo LP que publica el despacho es un archivo factible. La modificación de cotas o de coeficientes puede llevar infactibilidades que obviamente tendrán que ser entendidas y mitigadas por la persona que esté haciendo esta interacción con el archivo. Entonces vamos a correr esta celda. Ahorita hacemos el ejemplo. Voy a correr una primera vez y vamos a mirar la solución que nos da y luego si hacemos uno de estos ejemplos y leemos los demás y con eso pasaremos a resolver las preguntas. Dentro del optimizador Gurobi hay unos parámetros para el solver que son de interés. El primero, vamos a cambiar el gap de optimalidad. Es un gap relativo, ¿cierto? Entonces la diferencia entre la mejor función objetivo o la relajada respecto al incumbente. Tenemos el método Presolve. Este es un parámetro ajustado por nosotros, es experimental. Realmente cada uno de ustedes podría moverlo y esto va a cambiar un poco los tiempos de cómputo. Dentro de la documentación se menciona que es una estrategia más agresiva para encontrar soluciones. Método se establece en uno para decir que va a ser simplex dual. Y un tiempo límite de solución son 10 minutos. Realmente puesto más como una medida de seguridad para no dejarlo consumiendo mucho tiempo. Sí, dependiendo de la naturaleza de lo que se quiera hacer, pues puede tomar más tiempo. Sin embargo, a nivel interno, a la hora de nosotros hacer las ejecuciones, pues tenemos tiempos bastante menores. Entonces cargamos los parámetros dentro del modelo y tenemos aquí la parte de la optimización. La voy a poner a correr porque toma tiempo y mientras tanto vamos hablando. Primero vamos a preguntar si existe el warm start y si está habilitado. Tiene una bandera booleana. Si está simplemente dentro de ese modelo le cargamos el warm start. Vamos a imprimir unas estadísticas del modelo. Con el optimize vamos a hacer como tal el proceso de optimización y luego vamos a mostrar cuál es la calidad de la solución. Estos son temas de estabilidad numérica, básicamente, los rangos. Finalmente vamos a guardar resultados en LP, en SOL, en JSON y de esta solución vamos a sobreescribir el archivo MST del arranque caliente. Entonces tenemos estadísticas generales, es un problema MIP, número de filas, columnas, elementos no ceros y los rangos de las matrices, de los elementos de la función objetivo, de las cotas y del lado derecho de las restricciones. Versión de Gurobi que estamos usando, los parámetros que pusimos. Y por acá ya empezaría la parte de calcular cada una de las iteraciones. Vamos a ver aquí en editor de texto para ver el loxito porque es extenso. Entonces él empieza con las relajaciones, con el método dual, encuentra una solución acá y va bajando el gap hasta que esté por debajo del gap indicado. Y vemos aquí que él terminó. Tiene un gap eso es 0 para efectos prácticos. Y con eso pues ya tendremos la certeza de que ese proceso de optimización ha terminado. Lo podemos validar también acá en la celda. Y vamos a hacer ahora sí el procesamiento de los resultados. Entonces ejecutamos. Es un poco demoradito. El modelo tiene cientos de miles de variables, entonces, miles de variables, corrijo. Entonces, mientras se itera sobre cada una de ellas y guarda el resultado, está tomando un tiempo para hacer esa escritura. Salvedad que puede ser obvia o no. Este tiempo que estamos tomando acá es porque queremos generar un reporte o un archivo externo, pero si ya es de su conveniencia o de sus análisis, no hay por qué escribirlo. Ustedes podrían simplemente mandarle una base de datos, un contenedor, algo serializado, o simplemente dejarlo aquí llamando a la otra librería. Ya serían como temas de interés de cada uno de ustedes. Inconveniente con la escritura.
Veamos qué escribió. Entonces tendríamos aquí básicamente para cada una de las plantas, configuración 0 es que no le aplica, tendríamos su generación por planta, configuración y periodo, la oferta que haya hecho la planta, por eso insistimos en que se publica mes vencido por la confidencialidad, y la suma de la generación de cada una de esas plantas. Y ya con este formato, pues realmente ya queda sujeto a los análisis de cada uno de ustedes. Vamos a copiar esta hoja en otro libro y vamos a hacer los ejemplos de interacción con el archivo LP y vamos a generar otra correa, nada más para que apreciemos que sí tenemos variaciones. Listo. Entonces, tenemos varios ejemplos por acá. Vamos a repasarlos y creo que no había problema en ejecutar varios a la vez. Mencionamos primero, vamos a cambiar entonces el coeficiente asociado al BANE, la función objetivo de generación no térmica. Y le vamos a poner cota superior e inferior. Bueno, el modelo ya se liberó, toca leerlo de nuevo. Listo, leemos el modelo, hacemos el cambio de variable, perdón, de los límites inferior-superior, así como el coeficiente asociado. Por ejemplo, aquí queremos cambiar en este caso la oferta de una planta de ciclo combinado. Se menciona aquí como un ejemplo aparte porque su variable viene a ser variable de generación, planta térmica ciclo combinado por configuración. Lleva el nombre de la planta, termocentro, la configuración es la 1 y el periodo es el 1 y le vamos a cambiar el coeficiente. Entonces también vamos a proceder con esta modificación. Y cómo quiero hacer yo quiero hacer un ejemplo en el que cambio mi PHP para ver si hace favorable mi arranque o no. De igual manera, tendríamos que la restricción ahora es equation, objective function, arranque para unidad y va por periodo, ¿cierto? Entonces en el periodo 1, para el periodo 1 vamos a tomar la variable arranque unidad, combustible y estado térmico. Recordemos que fue una de las novedades con la resolución 028. Y tendríamos que para la unidad Barranquilla 3, en el combustible 2, en el estado térmico caliente y en el periodo 1, vamos a cambiar su coeficiente. ¿Cómo sé cuáles son los combustibles? Los combustibles vienen con una codificación numérica y aquí vale la que tenemos disponible en este cuadrito de acá. Aquí nos dice que es el combustible 2. Hacemos referencia por consiguiente a gas. Entonces, para Barranquilla, en el combustible gas, en el estado térmico caliente y en el periodo 1, vamos a hacer este cambio del coeficiente. Y estamos haciendo un ejemplo cambiando costos, pero si la planta no está disponible, si las condiciones iniciales o características técnicas no lo prueben, es probable que nos dé un infactible o que no veamos cambios para esas plantas puntualmente, pero lo podremos validar. Y aquí un ejemplo un poco más dinámico. Yo quiero cambiar la Flores 4 en la configuración 3, la valoración para los 24 periodos. ¿Qué hacemos? Básicamente es una iteración sobre la función objetiva asociada al ciclo combinado por periodo. Y para esa planta, en esa configuración de cada periodo, le estaremos poniendo un precio nuevo. Les hacemos nuevamente la modificación. Nuevamente cargamos los parámetros para esta ejecución que recuerden que volvimos a leer y tiramos de nuevo la ejecución. Había tardado 30 segundos, más o menos. Miremos qué va a pasar ahora. Y veamos si esto actualiza en tiempo real. Parece que sí. Bueno, hicimos cambios que no generan infactibilidades, entonces vamos ganados por ahí. Y vamos a imprimir nuevamente en el archivo de Excel el resultado. Valido primero que el archivo esté cerrado, en efecto así es, y ejecutamos esta parte. Había tomado más o menos 30 segundos.
Adicional a esto, tenemos también otro elemento para compartir con ustedes, bajo el entendimiento de que puede que no tengamos acceso a GuruPay desde una parte externa o no lo tengamos licenciado. En ese caso, tenemos una alternativa que básicamente tenemos los mismos ejemplos, pero vamos a hacer la interacción con el archivo LP de una manera, digámoslo, un poco más arcaica. En este caso, me refiero puntualmente que se hará utilizando Regular Expression. Realmente aquí mostramos la parte operativa. Entonces, me voy a tomar el atrevimiento de que en cuanto tengamos este resultado, les voy a mostrar el que usa Regular Expression, pero para que utilicemos, para que veamos solo cómo llamamos estos cambios de coeficientes y de cotas. Listo, entonces vamos a mirar nuevamente el archivo. Vamos a darle autoformato y vamos a poner aquí a la par el libro 1. Entonces, cambios que hicimos. Primer cambio, busquemos a la planta Albán. Listo, aquí está en 300. Este es el caso que acabamos de generar. En el anterior, Albán estaba en 12 megavatios. Le bajamos el precio. Aquí estaba en 98.000 y pusimos unos 78.000 y le pusimos un límite de 300. Resultado esperado debe coparse la planta. ¿Cuál más hicimos? Cambiamos un arranque. Permítanme, no acudo a la memoria, sino a lo práctico. Revisamos el de Albán, Termocentro. Veamos qué pasó con Termocentro. Termocentro no salió despachado. En esta versión no salió y en esta tampoco salió. Insisto, les decía ahorita, yo estoy cambiando aquí coeficientes y cotas. Si la planta no está disponible, pues nunca se va a prender. Inclusive como no está disponible, si le pongo un mínimo, me daría un infactible. Y también hicimos un ejemplo con Barranquilla 3 y Flores 4. Entonces miremos qué pasó acá. Barranquilla no está despachada y Flores 4. Podemos ver que en la modificación que hicimos tiene sus rampas de entrada, su generación en firme. Pareciera que aquí hay un periodo donde no tiene rampas o marginales y terminaría el día. Si buscamos el original, no estaba despachado. El precio no era competitivo como viene cargado dentro del LP. Y dentro de esta última corrida lo hicimos competitivo y el modelo lo estaría despachando respetando todas sus características técnicas, porque es algo que no tocamos en este webinar. Para finalizar con la parte de ejemplos, entonces les mencionaba que tenemos adicionalmente, y se publicará este archivo también, de cómo hago yo las modificaciones si no tengo GuruPay. Les comentaba que vamos a utilizar Regular Expression. Tenemos lo mismo, el archivo LP original y el que voy a modificar. En este caso sí toca hacer dos pasos. Leo la LP original, hago las modificaciones, guardo la LP modificada y luego ya uso un solver que me permita a mí obtener la solución con esta LP modificada. Y lo mismo, el escalado. En caso de que cambie, pues haríamos la respectiva observación dentro de la publicación. Funciones auxiliares, tampoco las mencionamos, pero esto es Regular Expression. Y no quiero sentarme en hablar allá porque no es el valor agregado de esta sesión. Pero básicamente aquí están escritas las reglas para que él pueda hacer la detección de patrones dentro del archivo LP y que podamos hacer su respectivo reemplazo. Entonces primero vamos a leer el archivo LP. Lo leemos como un archivo de texto plano, no va cargado dentro de una API con un solver. Y definimos con más decoro lo que queremos hacer. El nombre de la restricción que busco, la variable que busco, el coeficiente que quiero cambiar. Y las funciones están adaptadas. La idea es que esto pueda ser una herramienta sencilla para que ustedes la puedan utilizar como base o que ya hagan sus propios desarrollos en caso de que fuera necesario. Entonces,
hago el get constraint by name y le paso el modelo y la restricción que busco. Y él me dejaría aquí ya una referencia asociada a esa restricción. Y para cambiar el coeficiente, lo mismo, una función adaptada en la cual le paso el bloque de la restricción, la variable, el coeficiente nuevo y me devolvería cuál es el coeficiente modificado. Finalmente hago el reemplazo en el contenido de la modificación respecto al anterior. Tenemos aquí cómo cambiar esas cotas igualmente. Está la función de cambiar cotas de la variable. Le paso el contenido del archivo, la variable que busco y las nuevas cotas que quiero tener en el modelo. Con esto posteriormente escribo la LP y ya podría hacer las ejecuciones con el software que yo tuviera licenciado en mi máquina. El resto del archivo realmente es como la descripción de cómo hacemos lo de GlobalPy, pero usando Regular Expression, que es un poco más lioso de entender. Entonces busco la restricción, en este caso para ciclo combinado, defino un nuevo coeficiente, hago las sustituciones y escribo SLP modificada. De manera no lo que sucede con los precios de arranque y parada, y el ejemplo del Fresh 4 también tendría como la misma facilidad, dado pues la implementación con Regular Expression. Este change LP no lives es porque no hay librerías que tengan que ser compradas por ustedes, sino que es con el paquete que ya viene disponible dentro de Python. Hago la salvedad nuevamente. Esto es para modificar la LP. Para ejecutarla ya depende del solver que ustedes tengan licenciado. Básicamente con esto acaba la parte de la presentación que queríamos hacer sobre la socialización del LP, la explicación del formato de entrada, del formato de salida, cómo se interpreta. Ahí me salté una parte. Podemos ver lo que les mencionaba. Aquí un archivo JSON. Nuevo, Groovy no lo formatea. Habría que pasarlo por aparte, pero nos deja la parte asociada a la solución del modelo y las variables con cada uno de sus atributos. Esto es parseable en JSON. El archivo MST que me dice de cada una de las variables enteras que estado tenían para no empezar optimizaciones de cero. Y el archivo .sol que simplemente me va a traer el valor de cada una de las variables de interés. Y con esto, básicamente, ya quedamos atentos a resolver las dudas que ustedes tengan. Les recuerdo que la publicación empieza a quedar vigente para el próximo mes. Se publica mes vencido y van a estar tanto las LPs como la presentación que vimos hoy y estos archivos que utilizamos de Python y las notebooks que son elementos de interés para ustedes y para nosotros. Igualmente quedamos abiertos a si tienen alguna solicitud, nos pueden escribir por correo o contactar y dependiendo de labores y cargas le responderemos en el tiempo que nos sea posible. No siendo más, estoy atento a las observaciones, comentarios, dudas, inquietudes que puedan surgir en la sesión de PIR. Gracias, Juan. Por acá tenemos una primera pregunta y es que nos indican o nos preguntan en qué ruta se encontrará el archivo LP. Es una pregunta muy buena y muy valiosa. Entonces vamos a ir a la página de XM. Vamos de cero. Estamos en XM. Nos vamos a ir a generación, informes despacho. Y allí ya existe, ustedes ya pueden ver esta parte de modelo, pero si le dan clic de momento no los va a redireccionar a ningún lado porque todavía no se van a publicar esos archivos. En cuanto estén acá, ya estarían disponibles para el acceso de todos ustedes. Gracias, Juanes. Tenemos, Tenemos, sí, por acá tenemos otras preguntas. Dame un segundo. ¿Qué tiempo estimado de ejecución tiene un problema habitual de despacho usando Kurobi y si lo tienen usando un solver gratuito, asumiendo una máquina de 8 GB RAM? pregunta interesante. Eh,
Nosotros usamos Guroi porque es el mejor solver que hemos encontrado para poder resolver el despacho, ¿cierto? Tiene dos partes y me voy a explayar con la pregunta que me haces. Una parte es la calidad del solver que estoy utilizando en cuanto a las heurísticas que usa él, los presolve y otros algoritmos internos que él usa, que esa es la ventaja que hemos encontrado con este proveedor. Y otra parte viene muy asociada a la formulación. Él me los ha trabajado para que, como pudieron ver, la LP que corrimos en un caso del despacho y realmente los tiempos de solución son bastante pequeños. Hablamos de 30 segundos y hay variabilidades que pueden hacer que esos tiempos se incrementen, pero no es usual que un caso pueda demorar más de 2 o 3 minutos en instancias de nosotros. Con otros solvers que hemos encontrado, Ciplex es un solver que también encuentra soluciones, pero toma algo más de tiempo. Podemos hablar de 2 a 5 minutos, teniendo una, una cola estadística más hacia los 2 o 3 minutos. Probamos algunos solvers abiertos como CBC, GLPK, pero realmente quedan cortos y toman bastante tiempo para solucionar. Hay uno que es considerable, es abierto, pero tiene un equipo muy bueno de trabajo por detrás, que es el de Hikes. El solver de Hikes puede dar soluciones, pero los tiempos van a ser más elevados que los de Ciplex. Podemos estar hablando de horas, básicamente. Aparte de eso, no hemos visto con otros solvers y puntualmente los gratuitos son los que mencioné y los tiempos suelen elevarse. Gracias, Juan. Tenemos otra pregunta y es ¿a qué despacho ideal, real, coordinado, nacional, preideal corresponde el archivo publicado o se publicará cada uno de estos con las restricciones que correspondan? Dígame que se va a proceder solo con la publicación de los archivos del despacho en el formato LP. Listo, por acá tenemos otra pregunta. ¿También se publicará el archivo LP correspondiente al despacho de AGC? Es un elemento de interés, lo vamos a analizar, pero sin comprometerme, podría ser posible que lo publiquemos. Gracias, Juanes. ¿Cada cuánto tiempo se publicará este archivo? Archivo seguir las mismas condiciones que tiene el OFI. Cuando el OFEI se publica mes vencido para hacer públicos los precios, también quedan disponibles las LP, dado pues que tienen la misma naturaleza de confidencialidad. Correcto, y por acá tenemos una última pregunta de Sebastián Palacio y él nos pregunta cómo afectan el optimizador y los recursos del computador donde se resuelve el problema, la solución que se encuentra. Da para otro webinar. Mm, Pues idealmente una máquina que tenga una buena capacidad de procesamiento de núcleos e hilos es una máquina que es bastante más capaz, ¿cierto? Hay un tema computacionalmente y es que ya un número excesivo de cómputo en paralelo empieza a ser contraproducente. Nosotros usamos un computador no recuerdo la RAM, por la infraestructura interna que tiene, pero las ejecuciones se hacen más o menos a 8 gigas y 8 hilos. Y con eso tenemos los tiempos de solución que podemos evidenciar con las notebooks. ¿Hay dependencia con eso? Sí hay dependencia, puesto que le puede costar más o menos. Pero recordando que este es un problema lineal y que si tiene una parte entera, son modelos que son trazables. Y en ese sentido, las soluciones que se obtengan en una máquina y otra, siempre que el solver acabe por el criterio del gap y no por otros criterios como tiempo límite, deberían ser respuestas equivalentes o idénticas. Y recordemos que equivalencia está definida dentro de la regulación como un gap relativo de 0.001, 1 por 10 a la menos 4. Cualquier diferencia inferior a esa se entiende que la solución es idéntica.
Listo. Y por acá tenemos otra pregunta, Juanes, y es, ¿existe un estándar de información para conocer la notación y nombres de las variables y restricciones del modelo de optimización? Cuando esté publicado el archivo, es un compromiso que tenemos dentro de todo esto proyectándose. Dentro del estándar de información de Simplex, la idea es incluir ahí esas observaciones respecto al archivo LP. O en su defecto, analizamos otra alternativa. Sin embargo, sí debe quedar en el estándar de información para que sea de entendimiento de ustedes. Igualmente, aprovecho esa pregunta para dejar la invitación abierta a que cuando esté publicado el archivo LP, ustedes tienen acceso completo a él y pueden hacer la lectura no solo de las variables, que la palabra que de nosotros es que quede documentada para que se entienda qué variable se asocia con qué cosa, y también estaría ahí disponible el nombre de las plantas, como se usa dentro del modelo de optimización, para quienes sean más curiosos y quieran escudriñar dentro del archivo. Muchas gracias, Juan, por estas respuestas. Hasta el momento no tenemos más acá en nuestro PIR, en nuestro botón. De todas formas, invitamos a los asistentes que si tienen alguna otra pregunta, aprovechemos estos minutos que nos quedan para que las puedan hacer. Y de igual forma, mientras esperamos para saber si tenemos otras respuestas, los invitamos también a recordar los canales de atención que tenemos disponibles para ustedes, para que puedan hacer las consultas. Estamos ahí pendientes para que puedan tramitar esta información que requieran de los diferentes procesos por el buzón info@xm.com.co. Nuestra línea de atención y orientación clientes 317-2929, opción 1. Nuestro WhatsApp corporativo 321-334-9113 y el chat web que también tenemos disponible en nuestro portal de XM. Aquí estoy revisando nuevamente si tenemos más inquietudes. Parece ser que no, Juanes, así que agradecemos a todos su participación y asistencia a este espacio. Les recordamos también que vamos a hacer el envío de este espacio para que ustedes lo puedan consultar y puedan volver a referenciar este. Sí, correcto, la grabación estará disponible en YouTube, la estaremos compartiendo con las memorias para que pueda ser de acceso y puedan consultar esta información que con ustedes compartimos. A Juanes le agradecemos su interacción, su conocimiento y les reiteramos que estamos acá disponibles para atender cualquier novedad o duda que tengan al respecto. Si no tenemos más preguntas, entonces agradecemos su participación y les deseamos a todos una feliz tarde.